Fidel Castro puede considerarse legítimamente un héroe o un tirano, o ambas cosas al mismo tiempo. En 1959, Fidel Castro llegó al poder en Cuba. Y ha sido una de las figuras que más controversia genera en el mundo desde entonces. Una espina política para los Estados Unidos. Our sympathy goes out to the people of Cuba, now suffering under the yoke of a dictator. Esta es la historia de Castro, contada a través de la prensa. Fidel Castro, Face the Nation. Imágenes nunca vistas. I have to be careful. Y grabaciones. And it is not an easy job to come here and to speak with you, the reporter of the United States. Fidel Castro creía que la CIA había estado implicada en varias conspiraciones contra su vida. Una parte de este material nunca se ha emitido y otra no se ve desde hace décadas. Doctor Castro, es usted abogado y me temo que voy a tener que actuar como juez. Nos gustaría que usted respondiera a nuestras preguntas. There are theories that you held President Kennedy responsible and that you were involved in his assassination. Did you have anything to do with it? What kind of government would you establish? Would you be president? Will establish a real, representative and democratic government. Fidel Castro, las grabaciones perdidas. Cuba, finales de los años 50. Para los turistas, Cuba es una isla exótica llena de maravillas. Casinos para apostar, restaurantes, hoteles de lujo, piscinas y kilómetros de inmaculadas playas. En el campo yo he vivido, el maíz del que he comido, la malanga que he sembrado. A tan solo 150 kilómetros de Estados Unidos, Cuba es como un patio de recreo para los estadounidenses. Pero para muchos cubanos, en el interior del país, la pobreza está a la orden del día. Gran parte de la culpa puede atribuirse a un solo hombre, el presidente de Cuba. Fulgencio Batista, antiguo sargento del ejército y antiguo general, toma las riendas del poder apoyado por el ejército y por aquellos a favor de un gobierno dirigido por un hombre fuerte. Batista niega ser un dictador y afirma que parte de sus oponentes son procomunistas, pero sus represivos métodos y la constante amenaza de la inflación han generado una gran oposición política. Sus rivales estimaron que durante el reinado de Batista más de 20.000 disidentes políticos fueron asesinados. En las montañas del este de Cuba, un pequeño grupo de revolucionarios se enfrentó a las tropas de Batista en una guerra de guerrillas. Su objetivo, deshacerse de Batista. Su líder era un carismático cubano dispuesto a luchar hasta la muerte por liberar al pueblo de Cuba. Se llamaba Fidel Castro. Este es el doctor Fidel Castro, 31 años y con 4 títulos universitarios. Por fin hemos logrado introducir nuestras cámaras en el cuartel general de Castro. Los principales tenientes de Castro eran el argentino Che Guevara 6 meses que hemos estado en la Sierra Maestra y su hermano Raúl Castro, un reconocido comunista. Era precisamente porque el gobierno norteamericano estaba facilitando el equipo bélico que estaba empleando el dictador Batista. Commander Castro, why are you leading a revolution? I am leading a revolution because the legal government of my country was overthrown by the army led by Batista. 82 days before a general election in which the people of Cuba was going to elect its own government. And instead of that, General Batista established a bloody tyranny. For finishing that tyranny and for re-establishing a legal government in my country, we are fighting now. El padre de Fidel Castro tenía una empresa azucarera. Castro procedía de una familia de clase media alta. Tenía 6 hermanos más.
Castro fue a un internado jesuita y se licenció en Derecho por la Universidad de La Habana. Sintió un gran interés por las filosofías nacionalistas. En 1953 ayudó a organizar el fallido asalto al cuartel Moncada. Durante el ataque, prácticamente todos los rebeldes fueron asesinados. Castro fue encarcelado por Batista durante 2 años, pero finalmente fue puesto en libertad. What did you seek to accomplish in coming here, and what do you feel that you are accomplishing by being here in these remote mountains? It is not the same to fight for liberty as to fight against it. All the people of the Sierra Maestra are with us. We have struck the spark of the revolution. Batista does not want to admit that he is incapable of defeating us. Castro afirmó que su liderazgo era preciso. Desplegó centinelas a lo largo de todas las montañas. Los rebeldes siempre sabían dónde estaban los soldados de Batista, pero dichos soldados no tenían ni idea de dónde estaba escondido Castro. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Hasta ese momento el gobierno de Estados Unidos había apoyado el régimen de Batista. Pero ahora que la atención de todo el mundo estaba centrada en el represivo gobierno de Batista, Estados Unidos empezó a retirar sus apoyos. Pero aquello no haría retroceder ni a Batista ni a los revolucionarios de Castro. Estados Unidos ha embargado a ambos bandos. De forma ocasional, simpatizantes rebeldes consiguen pasar algún cargamento a escondidas. Es una batalla desigual entre idealistas y fuerzas profesionales. Castro afirma: si pierdo, volveré a empezar. Si Batista pierde, perderá para siempre. Tras meses de enfrentamientos, las fuerzas revolucionarias libraron una batalla durante 3 días antes de avanzar hacia La Habana. Nochevieja en La Habana. Se ha informado de combates en la provincia de Las Villas entre los soldados de Fulgencio Batista y unidades rebeldes. Un par de horas después, a las 4 a.m. hora de La Habana del día de Año Nuevo, una llamada y la noticia de que Fulgencio Batista y su camarilla se han rendido y han huido. Desde su bastión en las salvajes montañas de Sierra Maestra, la Cuba de Fidel Castro ha emergido triunfante tras 2 años de guerra de guerrillas contra el régimen de Batista. Una revolución que comenzó con Castro, un fugitivo prácticamente solo, acompañado por 82 seguidores que estuvieron a punto de ser aniquilados por las fuerzas del gobierno, ha terminado con la huida del dictador Fulgencio Batista y con la entrada en La Habana de fuerzas rebeldes aclamadas por la ciudad. A lo largo de su vida, este idealista con barba y fumador de puro se ha ido convirtiendo en una leyenda. Para muchos cubanos, esta es la primera imagen de un hombre cuyo nombre se ha ido haciendo famoso tras 25 meses de guerrilla. Es fácil saber cuándo comienza una revolución, pero no es tan sencillo saber cuándo ha terminado. Esta ha sido y sigue siendo la revolución de Fidel Castro. El pueblo cubano admiraba a Castro porque su llegada al poder no había sido a través de un golpe de estado militar, sino a través de una revolución popular. Castro era un orador dinámico, era persuasivo y estaba lleno de energía. Está dotado de una gran confianza en sí mismo y de la humildad de un profeta bíblico. Fidel Castro, con una paloma de la paz posada sobre sus hombros, mientras observa la multitud que esta noche está celebrando la Cuba libre. Fidel Castro, Face the Nation. A primera hora de ayer, este era el panorama en los estudios de la cadena de televisión CMQ en La Habana, Cuba. Dr. Castro, could you tell us what your opinion is of United States policy during this period of your revolution? Do you want I tell you the truth? That's all we want. Do you see those Sherman tanks? Do you see those airplanes? Do you see those big guns of 500 pounds? They were sold by government of the United States to Batista.
Castro tenía más cosas sobre las que quejarse y creía que habían traicionado al país. Los juicios por crímenes de guerra en Cuba estaban a punto de empezar. Durante los meses posteriores al ascenso de Fidel Castro al poder, cientos de partidarios de Batista fueron llevados a juicio, a veces en el Palacio de Deportes de La Habana. El ayudante de Batista, el comandante Sosa Blanco, acusado de 200 asesinatos, se enfrenta a un tribunal militar. 3 jueces siguen llevando el uniforme revolucionario de combate. Blanco le dice al público: estoy en un coliseo romano. 45 testigos declaran sobre los actos de brutalidad y los asesinatos. Hombres, mujeres y niños testifican. Su decisión es la muerte. Cerca de 500 partidarios de Batista fueron declarados culpables y ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Tras la primera ronda de ejecuciones, cerca de 1 millón de cubanos acudieron a ver un discurso de Castro que defendió los asesinatos, denunciando que ninguna nación había defendido a su gente durante las atrocidades cometidas por Batista. Cuando había ahí un miserable traidor. Palace, there was a miserable traitor, a criminal who killed over 20,000 of our compatriots. Those campaigns were never made against Cuba. Desde abril de 1959, Castro pasó varias semanas recorriendo países del sur y el norte de América. Grandes multitudes fueron a ver a Castro, que se había convertido en el símbolo de la revolución. Su reputación se disparó como líder populista. Fidel Castro aceptó una invitación de la Asociación Norteamericana de Redactores de Prensa y fue de visita a Estados Unidos. Una tumultuosa bienvenida para Fidel Castro, con miles de personas gritando, coreando y ondeando banderas ante la llegada del líder revolucionario cubano. A su llegada ha tenido que abrirse paso entre la policía y los guardas de seguridad para poder devolver los entusiastas saludos, a pesar de los rumores de asesinato que pesan sobre él. A pesar de la popularidad de Castro con el pueblo estadounidense, el gobierno se mostraba desconfiado ante las inclinaciones comunistas del líder revolucionario. A las puertas de la estación de Penn, la policía ha desalojado una manifestación de defensores del exdictador cubano Batista, y Castro, tras unos larguísimos 24 minutos, ha conseguido cruzar la calle hasta su hotel, abrumado por la emocionada multitud. Ha sido una de las recepciones más entusiastas que se recuerdan en Nueva York. I came here because I was invited for the editors. What happened is that here you in the United States are accustomed to see government coming from our money. Not. I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. We are now poor people but in a rich country. What we want is to work in our rich country. Our guest likes rifles and cigars. As a very young boy, he took up a typical Cuban sport, the breeding of fighting cocks. It is my pleasure to present to you Dr. Fidel Castro. You have said, sir, that dictatorship is impossible if public opinion approves. Did not Hitler, Mussolini, and Perón have public support? We are against all kind of dictatorship. We are against all kind of dictator. That is our idea. Mr. Prime Minister, what is your impression of Vice President Nixon? And I got really a good impression of the Vice President Nixon. Nixon tenía una opinión diferente. Mientras, en Washington, el presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower evitó reunirse con Castro. En su lugar, envió al vicepresidente Nixon para recibir al líder cubano. La opinión de Nixon sobre Castro: que había que vigilarle de cerca.
won a revolution before, sir, against great odds. Now you're fighting what might be called a social revolution. Will this be more difficult? Well, this is harder than the other. Because when we were during the war, it was only a matter of fighting. Now it's a matter of produce and to create and take care with all the matters of the country and all the citizens. Un año después de que Castro se hiciera con el poder, la gente empezó a huir. Al final, los que querían marcharse solo podían llevarse una maleta. Antes de marcharse deben renunciar a sus casas, coches y joyas. Castro solo les permite llevar una muda de ropa cuando llega el momento de despedirse de su patria. La mayoría se asentaron en Miami, Florida, y fue ahí donde una gran comunidad de exiliados empezó a sentir un gran odio hacia Fidel Castro. Como el gobierno de Batista había saqueado la tesorería cubana, los líderes de la revolución descubrieron que no tenían dinero suficiente para dirigir el país. Aunque inicialmente había dicho que no necesitaba ayuda de Estados Unidos, Castro se dio cuenta de que Cuba no podía sobrevivir en esas condiciones. Pero Estados Unidos se mostró reacio a proporcionarle a Cuba cualquier ayuda adicional. Aunque el pueblo estadounidense había aceptado a Castro, el gobierno de Estados Unidos no se fiaba de él y temía que fuese comunista. En 1959 Castro empezó a apropiarse de tierras en Cuba, muchas de ellas propiedad de accionistas estadounidenses. El objetivo era que todos los granjeros cubanos compartieran los beneficios de la tierra. Al mismo tiempo, Cuba comenzó a aceptar ayuda de la Unión Soviética, aumentando las tensiones de la Guerra Fría entre los soviéticos y Estados Unidos. En enero de 1960, el viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan aterrizó en La Habana. Todo estaba preparado para su llegada. Mikoyan inauguró una feria de comercio ruso, debatió acuerdos con Cuba. En cuanto se puso este sombrero en la cabeza, consiguió meterse la economía cubana en el bolsillo. Tras meses de lucha por el poder, Castro se quedó a cargo de todas las empresas estadounidenses de Cuba. Tanto quedan nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. Y además, los 36 centrales azucareros que tenían. Como respuesta, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower cortó las importaciones de azúcar de Cuba. Una vez más, la Unión Soviética accedió a ayudar comprando el azúcar cubano originalmente destinado a Estados Unidos. Azúcar transportado en trenes, el principal cultivo y el principal motivo de discordia con Estados Unidos. Muchos países del bloque comunista han prometido quedarse el azúcar cubano a cambio de las cosas que Castro necesita. Parece fácil, así que he pensado en cortarle una caña o dos a Castro personalmente. Sujete esto. Así, eso es. Hay que tener cuidado. Inclínelo un poco. ¿Se hace así? Coja la caña desde arriba. De un solo golpe. ¿Me da eso un momento? ¿Saben? Esto podría costarme mi visado estadounidense. Cuando Castro ya llevaba varios meses quedándose con empresas norteamericanas, Estados Unidos dictó un embargo comercial contra Cuba. There is a limit to what the United States in self-respect can endure. That limit has now been reached. Our sympathy goes out to the people of Cuba, now suffering under the yoke of a dictator. En secreto, Estados Unidos buscó la forma de echar a Castro del poder. Pero Estados Unidos no quería que sus propias tropas invadieran Cuba.
En vez de eso, el presidente John F. Kennedy accedió a que asesores militares estadounidenses formasen a exiliados cubanos dispuestos a luchar. Su objetivo, invadir Cuba y echar a Castro del poder. El ataque comenzaría en una cala en el sur de la isla, llamada Bahía de Cochinos. Este es un informativo especial de la NBC. Esta noche Cuba es la isla sublevada contra las fuerzas revolucionarias del primer ministro Fidel Castro. Ha comenzado una nueva revuelta y la extraña y salvaje carrera de Castro, quizás, podría estar llegando a su fin. Y es aconsejable decir quizás, porque todo dependerá de si el pueblo y el ejército de Cuba le son leales a Castro. Ha comenzado el asalto a la dictadura de Fidel Castro. Los rebeldes han tomado tierra en varios puntos de la costa cubana y la rebelión contra el dictador de piel roja ha comenzado. Las tropas invasoras no recibieron ningún apoyo por parte del pueblo cubano, condenando las esperanzas de que los exiliados pudieran ganar mediante un levantamiento popular. 1.400 soldados cubanos exiliados invadieron la isla. Docenas de ellos fueron asesinados y el resto acabaron presos. A las 3:45 de la tarde del miércoles 19 de abril terminó la resistencia. En menos de 72 horas, Castro ha acabado con la brigada. La invasión de Cuba, planeada, financiada, preparada y apoyada por Estados Unidos, ha sido un completo fracaso. Durante la primavera y el verano de 1962, equipos de guardacostas estadounidenses recogieron a refugiados cubanos en barcos que contaban inquietantes historias. Afirmaban que barcos soviéticos podían estar entregando grandes cantidades de armamento a Cuba y que muchas de esas armas parecían cohetes. Hace unos momentos, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Pierre Salinger, ha confirmado que el discurso del señor Kennedy abordará una cuestión de gran importancia nacional. También sabemos que el presidente se ha reunido con altos cargos del gobierno a lo largo del día en un ambiente de crisis. Bien, estamos listos. Desde su despacho de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace. Como respuesta, Estados Unidos inició un bloqueo naval en la isla. El bloqueo implica que la Marina de Estados Unidos puede detener a cualquier barco que se dirija hacia Cuba. Los estadounidenses afirman que un barco ruso que se dirige a Cuba lleva misiles balísticos a bordo y que si mantiene su rumbo llegará a Cuba dentro de una semana o 10 días. La radio de La Habana ha dicho esta noche que las Fuerzas Armadas de Cuba se han puesto en alerta inmediata tras el discurso del presidente Kennedy. The purpose of these adventures is undoubtedly only one thing: to increase the area of communist domination in the world. Creo que la pregunta más importante para la gente es ¿qué pasará si Rusia no accede a desmantelar sus bases con misiles en Cuba o si los cubanos tampoco acceden? ¿Qué pasará entonces? Esta es la primera reacción pública al bloqueo estadounidense y Castro está muy enfadado. Ha dicho que Estados Unidos ha iniciado dicho bloqueo porque todos sus intentos previos para destruir la revolución cubana han fracasado. Ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos. Y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. Los estadounidenses ven esto como un problema únicamente estadounidense y creen que un paso en falso podría llevarnos al borde de una guerra nuclear.
¿Podría de forma resumida explicarnos cuáles cree que son los motivos por los que Rusia está llevando a cabo lo que parece un acto de enrevesada provocación? Es como un movimiento de ajedrez. Creo que esperan hacerse con una reina o un alfil, y quizás lo hagan. Lo que están intentando hacer es forzar la situación con los estadounidenses. Pero hay otra base occidental señalando a la Unión Soviética. Creo que han conseguido llamar la atención, pero espero que eso sea todo. Todos estaban nerviosos, sobre todo Estados Unidos. Parecía que esta lucha de poder entre las dos principales superpotencias del mundo podía provocar un desastre mundial. Ahora mismo estoy hablando con el señor Ramón Ruiz, profesor adjunto de Historia y especialista en Latinoamérica de la Universidad de Smith. Señor Ruiz, ¿cree que el hecho de que el presidente haya declarado un bloqueo contra Cuba es algo válido? No creo que se puedan hacer esta clase de cosas, según el derecho internacional, sin declararle la guerra a la nación cuyos barcos están intentando bloquear. Creo que quizás sería mejor invadir Cuba. Tengo entendido que hay ciertos grupos y ciertos nombres en el gobierno que aparentemente están a favor de esa idea. The hopes of mankind are concentrated in this room. The action we take may determine the future of civilization. El pánico entró en escena. En todo Estados Unidos, las baldas de los supermercados empezaron a vaciarse. La gente se estaba preparando para lo que creían que podía ser un holocausto nuclear. El punto de inflexión de la crisis llegó el 27 de octubre. El presidente Kennedy accedió a no invadir Cuba y en secreto propuso retirar misiles estadounidenses de Turquía si Khrushchev retiraba sus misiles de Cuba. Un día después, Khrushchev aceptó la oferta sin consultarlo con Castro. El peligroso pulso entre Estados Unidos y la Unión Soviética llegó a su fin sin un solo disparo. We will not, of course, abandon the political, economic, and other efforts of this hemisphere to halt subversion from Cuba, nor our purpose and hope that the Cuban people shall someday be truly free. Aunque Khrushchev mantuvo a Castro al margen de las negociaciones durante la crisis de los misiles, este fue solo el comienzo de la relación entre la Unión Soviética y el líder cubano. Una relación que seguiría manteniendo al mundo occidental en vilo. Ya han pasado casi 15 años desde que las fuerzas de Fidel Castro tomaran el poder en Cuba. Castro se ha posicionado como líder mundial y supone un punto de apoyo estratégico para los soviéticos al estar a 150 kilómetros de Estados Unidos. Y albergamos la profunda sospecha de que las plagas que han azotado a nuestro país y especialmente el dengue hemorrágico pueden haber sido introducidas en Cuba, en nuestro país, por la CIA. Cuba está separada de Estados Unidos por 150 kilómetros de océano y 15 años de historia. Geográficamente cerca, Cuba forma parte de otro mundo desde el punto de vista ideológico. Fidel Castro es su principal representante, dinámico, elocuente, autoritario. Es un hombre que podría considerarse legítimamente un héroe o un tirano, o ambas cosas al mismo tiempo. Con el fin de mantener su economía en los años 70, Castro aceptó miles de millones de dólares en ayudas procedentes de la Unión Soviética. El dinero se utilizó para mejorar las fábricas y las industrias cubanas. Han pasado 2 años desde nuestra última visita a Cuba. Lo que hemos encontrado aquí ha sido una pequeña mejora en el nivel de vida, con signos de que la situación podría seguir mejorando en el futuro, y una mayor confianza en la Unión Soviética como modelo para todas las cuestiones económicas. Lo que no hemos encontrado ha sido algún signo de relajación ideológica. Este régimen está basado en la movilización de masas y en un férreo control. Fuera del marco del marxismo, del leninismo, la libertad del pensamiento no existe. Es una reliquia no deseada del pasado. Aunque Castro estaba firmemente atrincherado como líder de Cuba, varias noticias sobre los continuos esfuerzos de Estados Unidos por deshacerse de él se hicieron públicas. El senador George McGovern, que ha visitado Cuba recientemente, ha contado hoy en una rueda de prensa que Fidel Castro cree que la CIA ha estado implicada en una serie de complots contra su vida.
Durante varios años, a principios de los 60, investigadores del Congreso determinaron que hubo al menos 8 tentativas de asesinato a Fidel Castro, lideradas por la CIA. Fidel Castro ha sido descrito varias veces como un hombre demasiado ambicioso para un país tan pequeño. Un revolucionario, no un hombre de Estado. Un hombre al que muchos líderes latinoamericanos temen. Pero ahora varios analistas políticos dicen que un Castro más mayor y más moderado podría estar intentando cambiar esa imagen. Durante un vuelo en 1979, Castro concedió una entrevista improvisada a un grupo de periodistas, demostrando que su personalidad, su sentido del humor y su habilidad para cautivar a la gente no habían disminuido. Una vez vino un fotógrafo de National Geographic. Yo tomo una foto. Entonces la publicaron. Me pagaron $100 y no pude cobrar. Ya me dieron un centavo. Me dieron el cheque, pero no se pudo cobrar. Así que Estados Unidos, aparte de todas las otras deudas, me debe $100. Está protegido con su traje. ¿Cuál traje? ¿Cuál suit? De que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de bala. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. Moral vest. Es fuerte. It's strong. Ese me ha protegido siempre. That one has protected me always. En 1980, como forma de aliviar la agitación política en su país, Castro permitió que los cubanos que desearan abandonar Cuba lo hicieran sin más. Cansados de la represión económica y política de Castro, decenas de miles de cubanos huyeron a Estados Unidos. Este hecho se conoce con el nombre de el Éxodo de Mariel. A unos 3 kilómetros de la costa de Cuba, esto es lo que se ve. Una procesión de barcos que se extiende durante kilómetros hacia el puerto de Mariel. Esta es la gente a la que el gobierno de Castro ha llamado gusanos, vagabundos, prostitutas y parásitos. Lo que sí parecen ser es gente muy feliz, feliz por abandonar su país de nacimiento para empezar de nuevo en Estados Unidos. Es revolucionario quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos. En cuestión de meses, la friolera de 125.000 cubanos emigraron a Estados Unidos. En ese momento ambos gobiernos acordaron poner fin al éxodo de Mariel. ¡Defender nuestra revolución socialista! 1984 marcó el 25 aniversario de la Revolución Cubana. Mientras Fidel Castro lo celebraba con la gente de su país, el presidente estadounidense Ronald Reagan utilizó la radio para denunciar a Castro por ser un matón de mano dura. The most important question remains, where is Cuba heading? Cuba's economy is incapable of providing you and your families your most elementary needs, despite massive subsidies from abroad. But your leaders tell you, don't complain, don't expect improvement, just be ready for more sacrifice. La economía de la revolución de Castro dependía en gran medida de las ayudas económicas de la Unión Soviética. En Cuba, muchos no tenían gran cosa, pero Castro creía que con fe, él y su gente prevalecerían. Castro jamás ha hablado de su vida privada. Se casó al menos 2 veces y tiene 9 hijos de 5 mujeres diferentes. Lo que quería era que la atención se centrara en la revolución, no en él. Your system, which you say works very well, it does presuppose that the leadership of the country, you, are always right, that you are infallible. Is that not so? No, it does not presuppose that. You will not see a statue of me anywhere
nor a school with my name, nor a street, nor a little town, nor any type of personality cult. We have always been honest. We have always told them the truth. This people know that from the government, a lie has never been told to them. And I ask you to go to the world, tour the world, and go to the United States and ask if they can say what I can say, that I have never told a lie to the people. But what if they do disagree with the revolution and they're Cuban? Why can't they stay here and voice their opinion? We accept opposition within the revolution, not against the revolution. No one forces them to stay. La periodista de la NBC, Maria Shriver, era sobrina del antiguo presidente John F. Kennedy y tenía un especial interés en entrevistar a Castro. Back in the early 60s, there were reports of many assassination plots against you. There are theories that you knew about these assassination plots, that you held President Kennedy responsible, and that you in turn were involved in his assassination. Did you have anything to do with it? I can't answer that question. I don't accept that. No, that I cannot accept such a charge. To plan an action against the President of the United States is something irresponsible, mad. Because I saw in Kennedy an adversary, an intelligent, a capable one. The day when Kennedy was murdered, I felt something empty. Actually, it hurt me. I must tell you very honestly, because I thought it was an unfair death. El 26 de diciembre de 1991, la Cuba de Castro sufrió un nuevo revés. La Unión Soviética se había derrumbado. La mayor parte de la economía cubana estaba basada en el comercio con los soviéticos o en sus ayudas. Sin esa entrada de dinero, Castro tendría que liderar a su pueblo en una de sus etapas más difíciles, algo a lo que él llamó el periodo especial. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Castro visitó Nueva York para el 50 aniversario de las Naciones Unidas. Una de sus paradas fue en el New York Times. Yo creo todo lo que dice el periódico. I believe everything that your newspaper writes. Menos cuando... excepto cuando hablan mal de nosotros. Except when you speak ill about us. Le entrevisté por primera vez en 1960 cuando estuvo aquí, señor presidente. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la democracia? ¿Qué ha pasado con las elecciones libres? Hemos descubierto otras formas de democracia. Hemos descubierto diferentes formas y una fórmula más honesta para que la gente participe de la democracia. Hemos descubierto que es mejor que la norteamericana. A pesar de la habilidad de Castro para encandilar a los críticos, Estados Unidos se negó a retirar su embargo. Lo que significaba que la Cuba de Castro tendría que continuar con su larga y agónica espiral económica descendente. En los años posteriores al derrumbe de la Unión Soviética, la economía cubana tuvo problemas para sobrevivir. Los críticos afirmaban que el presidente cubano Fidel Castro mantenía el poder aumentando la represión sobre su propio pueblo. Today there is only one nation in our hemisphere that is not a democracy. Only one. El presidente George W. Bush exigió elecciones libres en Cuba como condición para aliviar el embargo de Estados Unidos que llevaba vigente más de 41 años. There's only one national leader whose position of power owes more to bullets than ballots.
Fidel Castro has a chance to escape this lonely and stagnant isolation. If he accepts our offer, he can bring help to his people and hope to our relations. And the choice rests with Mr. Castro. En 2002, Fidel Castro permitió que la periodista de la NBC, Andrea Mitchell, visitara Cuba. Le preparó un tour por todo el país viendo colegios y hospitales para enseñarle lo mejor que podía ofrecer su país. Castro's Cuba is a paradox, a country with 97% literacy but virtually no political freedom. Universal free health care, but an average income of less than $200 a year. 50-year-old cars and rationing of food. Obvious economic failings, but a leader determined to resist change. How can he be so sure his socialist revolution will outlive him? Castro still refuses to concede that he's on the wrong side of economic history. We have conducted a number of reforms, but we are not headed toward capitalism. En julio de 2006, Castro se sometió a una operación por una hemorragia intestinal. Los cubanos fueron informados de la enfermedad de Castro gracias a su secretario, Carlos Valenciaga, que leyó una carta escrita por Castro. La operación me obliga a permanecer varias semanas de reposo, alejado de mis responsabilidades y cargos. Como nuestro país se encuentra amenazado en circunstancias como esta por el gobierno de los Estados Unidos, he tomado la siguiente decisión. Delego, con carácter provisional, mis funciones como primer secretario en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Ruz. 2 años después, en 2008, Castro dimitió de forma oficial y le pasó el testigo de la presidencia del país a su hermano Raúl. Raúl Castro Ruz. Desde que le cedió el poder a su hermano, Fidel Castro no se prodiga demasiado. En 2009 fue incapaz de asistir a las celebraciones por el 50 aniversario de la revolución. Aunque es raro verle en público, el legado de Castro sigue muy vivo en Cuba. Para aquellos que creen en la revolución de Castro, siempre será el padre de la nación. Su lucha en las montañas de Sierra Maestra es una auténtica leyenda cubana. Batista does not want to admit that he is incapable of defeating us. El carisma y la complejidad que ha mostrado desde sus inicios en el poder nunca flaquean. We are against all kinds of dictator. That is our idea. Sus críticos dicen que Castro es un monstruo, un dictador que le niega a su pueblo los derechos humanos básicos. We will establish a real, representative and democratic government. Para ellos, Cuba tiene un legado diferente. Nada de paz hasta que Fidel Castro desaparezca. Commander, what handled it if you work hard? That is a question of impossible answer for me, because I never would be Castro alive. Like Henry Allen, we say, give me liberty or give me death.